entiendo español, pero no lo hablo bien. And for that reason, I'm going to continue in English. And let me know if I talk too quickly, or please feel free to ask questions in the chat. Perdón, Carola, solamente quería decir que las preguntas para Carola pueden ser en español o en inglés. Nosotros nos encargamos de traducirlas, pero ella entiende español. La presentación de Carola es en inglés, las demás son todas en español. Adelante, Carola. Sí, thank you. So what I would like to do now is to introduce briefly a more general concept about how to think about ports and cities, both on the seaside and on rivers. I think it's important to say that port cities are a particular type of city at the edge of water and land, where big port authorities meet local authorities, municipalities, regional authorities. They have developed over time to facilitate the flows of goods and people, and they have set up specific structures that are used to responding to major challenges. These can be technical challenges, social challenges, political challenges. So I would argue that port cities are a particularly resilient type of cities, and that looking at the past of their resilience will also help us understand how port cities can address the challenges of the future, such as the energy transition, digitization, and so on. So this idea of port cities as particular type of cities is something that we've tried to capture in a little film called The Magic of Port Cities, and feel free to take a look at it. We're also about to launch a MOOC on port cities. So if anybody's interested, take a look. The overarching goal of both of these initiatives is to say that port cities are not only about new technologies, better logistics, economics, but that we need to develop a more comprehensive understanding of port city regions as space, society, and culture. And that means also bringing back citizens into the discussions so that cities understand what ports need and that ports understand what cities need, so that ports can actually help sustainable development and bring more value to the city next to it. So that for me means that we need to think about port cities not only as single space locations, but as something that goes from the sea all the way to the hinterland. And people used to say the ship shapes the port shapes the city shapes the hinterland. And I think that still holds true. As ships develop, become bigger, we need more dredging, the port facilities have to change, and the logistics in the hinterland or the headquarters also transform. So it's very important on the one hand to understand the spaces related to port activities, and on the other to think about how these port city activities are actually represented and by who. So which stories do we tell about the port cities in films, in literature, in books, and to bring this part of the culture also back into our port city discussions. So this is one thing we are trying to do with our Port City Futures initiative, looking at various aspects from port city culture, values, diversity, inclusivity, history, design, fiction, challenges like the Beirut blast, which brought the need to think port and city and region together into the minds of people, and even questions of health. And it can be the impact of CO2 emissions as much as it can be the availability of, say, green spaces in port cities, and for who do they actually cater. We have now just started a new podcast about Piraeus, and anything that you do that happens in the context of this event would be great to also document it and bring it to the world, particularly in relation to the Nodo Avanzado and all the work that is happening in bringing different stakeholders together around the activities in Uruguay. Now, the activities, when we think about challenges in port cities, they are so multifaceted that it's often very difficult to get a good grasp on them.
what is actually the conflict between the port and the city, and also the opportunity. So we've tried to break it down to a number of select dualities. So often conflicts are about industrial development in the port and the city next to it. We've already heard the mention of cruise ships and the impact on the city next to it, for example, on heritage sites, or questions about logistics and the way they are going through neighborhoods and challenging children who are playing, or even global capital and its impact on local decision making. And furthermore, think about port city education. On the one hand, who are the workers of the ports of the future, because that workership is changing and often citizens are not quite aware of what a port today is actually doing. So even in terms of human resources, we need to rethink the way in which we bring new cities to the port. And to illustrate this analysis a bit further, I think that we need to discuss port city challenges and opportunities, starting on the sea with drilling platforms, pipelines, and other elements that are often dumped into the sea literally, but that serve the port and the city and the hinterland. We need to think about coastal development and the conflicts between what is opened up, say, for containers and what is opened up for beaches. Where do citizens have access? Often the questions are even about where can citizens actually see the shore, where can they access the water, and finding smart ways of making these spaces usable for both. There are many challenges also now about port extensions. Where will new ports be built? So I'm just giving you the example of Skikda here. And what does this port extension mean, both for the seaside, for the water, marine life, currents, and what does it mean for the hinterland in terms of new infrastructure that has to be built? Questions of the energy transition are important in that context, because an energy transition often requires twice the size of land. So how much land is used and what kind of land use is put on it is a key theme that needs to be decided upon in collaboration between ports and cities. It's often not a solution to just put more windmills on the water. The water is often seen as being blank, as being void, but we do know from all the research that's going on now that there is a lot of wildlife, algae that are impacted by windmill development. So those need to be taken into account as a comprehensive approach to port city regions. Infrastructure separating cities and ports, like here in Naples, are often a challenge, where citizens may think about what is this highway doing here so that I can't get to the sea. On the other hand, that same highway is the core access road for the port and absolutely necessary. So how do we deal with these kind of spaces and challenges that are threats for ports and for cities, or even for both, as in the case of the volcano here in Naples? Questions of waterfronts have been dealt with for many years, but often, of decades even. Often these decisions were left to the cities as ports went to new areas further out of the city, and the cities had to take over those abandoned places. This kind of approach towards waterfront redevelopment is no longer possible in a time where we will be redeveloping former oil refineries. The soil is way too dirty, it's far too far away from cities, so we have to develop new strategies for waterfront redevelopment. This also needs to happen in the context of UNESCO World Heritage Sites and heritage sites more generally. I'm just showing you the Mediterranean, but it's clear that often heritage sites are located on coastal areas or in relation to water. And as we look at these water sites like here, Byblos,
we have to be aware that climate changes, sea level rise, new rain patterns will create all kinds of challenges for important heritage sites that require protection on a global basis. So decisions on how cruise ships are engaging with or challenging port cities, be it in Venice, be it in the Caribbean, are an important theme that highlights these dualities between and these challenges between ports and cities. Now, the relationship of ports, water, and cities, which is also the title of the conference, is important not only on the shore, it's also important in the hinterland. So many rivers will change their height, either becoming drier or flooding more, which raises questions about the height of bridges, which raises questions about flooding in the cities next to them, and decisions about whether we flood the rural areas or whether we flood the cities have to be made in the context of comprehensive planning. Now, these questions seem to be quite visible in many ways. What is less visible is often the challenge of subsidence. So the soil sinking, and we have seen in many deltas that this is already occurring. So this is just another example to show that many of the future challenges that are water related, port related, cannot be dealt with only by a port or only by the city. The water touches both ports and city, and the solutions have to be found together. So what we've been doing, and I think it's a great opportunity to also involve architecture and planning schools. So what we've been doing in one of my courses is to look at the blast of Beirut and to use this concept of dualities, this concept of the sea-land continuum as a foundation for rethinking, replanning the rebuilding of Beirut. So rather than thinking of it only as an urban challenge or only primarily as a port challenge, to think about port city rebuilding through the lens of these dualities and identify sites in Beirut where those challenges of port and city can be best addressed. So this would be one example that the students made to identify places where these challenges can be addressed. And they also did that in terms of identifying dualities and in terms of actually mapping questions of land use, land ownerships, and stakeholders. I would like to give you one more example of the work that we've been doing, and that may also be inspirational, I hope, for things that you're investigating. And the question is here, how can we read the development of different cities in parallel? So rather than purely comparing it, to look at maritime exchanges and how they affect different cities next to each other. So looking from the North Sea towards Hamburg, Rotterdam, and London, rather than looking at these cities purely from a national context. So then the question becomes, how does a Hamburg, a Rotterdam, or a London respond to the same challenge, say containerization, to give just one example? So we've been using a historic kind of deep mapping approach, historical maps, to understand how the relationship between port and city has changed over time, looking both at the spaces used for it as well as the institutions that are involved. And this is an evolving method, but we would very much like to spin this on a larger basis. So in the case of Rotterdam, what we see is that the port was generally in the lead, and over time, the port has developed outside the city and the city has tried to follow up. So in the case of Rotterdam, we see a relatively small city or several smaller cities like Rotterdam and The Hague here and Delft and so on. And decisions, even decisions in terms of the energy transition, are usually led by the port. In the case of London, we see a city without a port, or to put it differently, over time, the port has kind of escaped from the city. Private land ownership, private initiatives have led the city to move, the port to move completely out of the city, with the city that once ruled an empire having
kept mostly the decision makers and the headquarters. In the case of Hamburg, yet another development paradigm where we see a port and city tandem. In the beginning, and we've tried here to capture multifunctional spaces. So you see a lot of water inside the city where spaces were used both for port and city activities over time. A development where the port largely stayed in the city. Here we have the city of Altona next to it. But today, port and city are part of a single institutional authority, which I think is a key reason why the Hafen City urban redevelopment has been able to balance the activities of the Port of Hamburg, which has opted to become much more engaged in bringing value to the city rather than focusing primarily on the value for the port itself and on throughput. So these kinds of analysis on what we call path dependencies, on specific behaviors and development patterns that are typical for some city, can then lead for design or can serve as a foundation for design projects. And so I've been using these to educate my students when they are thinking about redeveloping the Port of Rotterdam, for example, and here a project where they put in new energy sources, but also bird landing places, rethinking a port that is 3/4 petroleum at the time. Now these, and sometimes it becomes much more utopian views or even dystopian views, I think they are very much important, not because they're necessarily showing what we will have, but they show us what we can get and where we might be heading. So the important area here is to think about ways to get to promote conversations between port and city stakeholders, to identify possible scenarios. And we had some alternatives here with, for example, islands in the sea, and what this would mean in terms of values for port and cities. So I will end here with and thank you for your attention. And I hope I have been able to set the stage for the need to promote further port city region collaboration and discussion. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias, Carola. Dankeschön. Thank you very much. Si tienen algunas preguntas, les pedimos que las manden por el chat de YouTube o directamente por el chat de Zoom. Por ahora no he recibido ninguna. Si no he recibido ninguna, podemos hacer una discusión al final de la sesión. Y entonces pasaría a presentar a Mirna Campoglioni, que sería la siguiente en esta presentación. Pero antes de presentar a Mirna, me gustaría decirles que Carola Hain hace un gran trabajo. ¿Podrían apagar los micrófonos, por favor? Carola Hain hace un gran trabajo como directora de Portus Plus, que es una de las revistas que tiene Reto. Y realmente es importante, es interesante todos los trabajos que allí se desarrollan. Y bueno, también quiero felicitar a Carola por el gran trabajo que está haciendo como editora de Portus Plus, como directora de Portus Plus. No, simplemente a modo de reflexión. Yo creo que está muy bueno pensar la visión estratégica. Sería apagar los micrófonos de todos. Creo que piensa mucho más corto plazo. Yo creo que no tiene visión estratégica. Gracias. Mirna Campoglioni está aquí en representación del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, es arquitecta de la Universidad Regular Pública de Montevideo, cursó la maestría en Hábitat y Vivienda en la Universidad Nacional de Rosario, en la República Argentina, trabajó más de 20 años en proyectos de regularización de asentamientos y mejoramiento de barrios, fue consultora del Programa de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente entre el 2005 y el 2015, desempeñando la función de gerencia técnica a partir del 2010. Ha desarrollado consultorías para organismos nacionales e internacionales vinculadas al hábitat e infraestructuras urbanas y proyectos de desarrollo. Tiene una amplia experiencia en investigación y docencia en temas de vivienda social. Es docente del equipo de evaluación de viviendas de interés social del Instituto de la Construcción de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República y desde mediados de 2018 se desempeña como consultora principal
del Plan Nacional de Adaptación en Ciudades e Infraestructuras de Uruguay, proyecto financiado por el Fondo Verde para el Clima, ejecutados por el programa del PNUD y los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Adelante, Mirna. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta invitación a Fernando y al equipo de RETE. Voy a compartirles mi presentación. A ver, ¿se ve bien? ¿Se ve bien, Fernando? Genial. Se ve bien, sí. Se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, la idea de mi presentación es hablar un poquito de lo que se está haciendo en nuestro país, en el Uruguay, y en este caso, justamente voy a presentar el caso de la ciudad de Paysandú, lo que se ha venido trabajando en Paysandú durante estos años, sobre todo en este último quinquenio. Como recién decía Fernando, nuestro proyecto es un proyecto financiado por el Fondo Verde para el Clima, tiene que ver con proponer medidas para aumentar la resiliencia, la adaptación al cambio climático en ciudades e infraestructuras en el Uruguay. Es un proyecto de 3 años que comenzó a mediados de 2018 y tenemos previsto terminar de formular y validar el Plan Nacional de Adaptación en Ciudades justamente a mediados de este año. Así que en este momento, si ustedes están interesados en el tema, estamos haciendo una consulta pública que está publicada en las redes del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Vivienda, donde hay unas posibilidades justamente de ver un poco la documentación que hemos elaborado hasta el día de hoy y poder brindarnos sus aportes, sus pareceres, lo que consideren. Yo voy a hablar, como les decía, del caso de Paysandú. Paysandú es una ciudad del Uruguay que se encuentra en el oeste del Uruguay. Es una ciudad que se encuentra al borde del río Uruguay, una ciudad intermedia de nuestro país, de aproximadamente 80.000 habitantes y una superficie más o menos de 22.000 kilómetros cuadrados. También, como tal vez todos saben, pero bueno, como hay algunas personas que no son de nuestro país en este seminario, Uruguay tiene una población total de 3,5 millones de habitantes. Y bueno, ¿y por qué se tomó la decisión de hacer un Plan Nacional de Adaptación para ciudades? Es porque nuestra población está altamente urbanizada. En el censo de 2011, que fue el último censo que tenemos de población y vivienda, prácticamente un 94% de la población vivía en las zonas urbanas, y sabemos que seguramente esta cifra al día de hoy ha aumentado. Bueno, ¿y cuál es la problemática, de alguna manera, que estamos presentando y que venimos a buscar respuestas, digamos, en la ciudad de Paysandú? Paysandú, como Salto, como Bella Unión, como Fraiventos, es una de las ciudades de nuestro país que, bueno, como yo les decía, están en las riberas del río Uruguay, y que en los últimos años, sobre todo Salto y Paysandú, han sufrido eventos muy importantes de inundación. Inundaciones que tienen diferentes orígenes, digamos. Una causa muy importante es justamente las crecidas provenientes del propio río Uruguay, que tiene una cuenca muy grande, digamos, que viene desde la zona de Brasil. Y bueno, eventos, digamos, muy importantes que se han dado en los últimos años, cada vez más frecuentes. Por ejemplo, hay una crecida histórica que es del año 2015, donde hubo 8.500 evacuados, que eso significa más de 10% de la población de Paysandú. Pero también en estos últimos 5 años han habido episodios importantes, en el año 2018, en el año 2019. Bueno, ahora estamos en un momento de sequía, ¿no? Afectados por la Niña, pero que justamente para nuestro país significa sequía. Pero bueno, son episodios cada vez más recurrentes y bien importantes. Pero además también hay inundaciones que tienen que ver con arroyos urbanos, que digamos que tienen sus cuencas dentro de la ciudad y que desembocan en el río Uruguay. También inundaciones por desbordes de drenaje, productos de grandes caudales de lluvia precipitados en cortos lapsos de tiempo, cada vez más cantidad de agua cae en periodos más cortos de tiempo, entonces esto hace
que se estresen, digamos, todos los sistemas de drenajes pluviales de la ciudad, y además también obras viales importantes que han modificado los drenajes urbanos existentes, dirigiendo el agua hacia zonas que no estaban previstas, como puede ser los accesos al puerto de Paysandú, que es en esta zona de acá, que ahora después lo vamos a ver más en detalle, y acá se hizo una obra muy importante de infraestructura, de accesos al puerto, que también genera, digamos, un impacto importante en esa zona. Bueno, acá en realidad yo traje algunas imágenes, un poco para mostrarles de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de fenómenos para la ciudad. Esto es un área, se las quiero mostrar especialmente porque es un área patrimonial de la ciudad. Justamente recién la expositora anterior hablaba de patrimonio y impactos al patrimonio. Justamente esta área es el área histórica, digamos, de la ciudad de Paysandú, el área aledaña a la zona del puerto, donde pueden ver justamente lo que significa la afectación vinculada a la inundación en esta área. Y también zonas de alta vulnerabilidad social, ¿no? de muchísima exposición, zonas, población que se encuentra ubicada en zonas de exposición, zonas bajas, zonas cercanas a los cursos de agua, donde residen sectores sociales de alta vulnerabilidad. Y bueno, y en este caso, sin duda, que el riesgo de sufrir las consecuencias adversas debido a las amenazas de cambio climático es muchísimo mayor para estas poblaciones que en realidad se encuentran mucho más desfavorecidas y vulnerables a estas temáticas. Esta es una foto del asentamiento La Chapita de Paysandú, que es uno de los asentamientos que ha sido intervenido, que ahora vamos a ver las intervenciones. Y bueno, ¿y cuál es el marco legal habilitante, de alguna manera, que es como nuestro gran paraguas, ¿no? Nosotros, sin duda que este trabajo que yo presento es un trabajo que se hizo en conjunto, perdón, se me pasó la diapo, conjunto con la Intendencia de Paysandú. Yo les contaba que nosotros empezamos a trabajar en este tema en Paysandú en el año 2018, donde la Intendencia ya venía trabajando en temas de planificación y de gestión vinculadas a la temática. Y en esto estamos hablando sobre todo de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, la ley número 18.308, que es del año 2008, que declara que los instrumentos de ordenamiento territorial son de orden público y son obligatorios, y es una responsabilidad del Estado, digamos, elaborarlos y ponerlos en práctica. Y a su vez, el instrumento vinculante a esta temática en particular es el plan local, que es un instrumento del ordenamiento del ámbito geográfico más a nivel local, más a nivel de ciudad, y que es competencia de los gobiernos departamentales su realización y su coordinación con el Estado. A su vez, otra ley muy importante es del año 2017, que es la Ley de Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial, la ley número 19.525, cuyo artículo 22 dice que los instrumentos de ordenamiento territorial deberán incluir planes y disposiciones sobre el manejo de las aguas pluviales y prohíbe la urbanización de áreas inundables con un periodo de retorno menor a 100 años. A partir de allí, digamos, de este marco legal, que a mí me parece importante subrayarlo y que la Intendencia de Paysandú venía realizando en la ciudad, es que vemos un poco en esta línea de tiempo justamente el instrumento Plan Local de Ordenamiento Territorial, inicia una revisión en el marco de la ley que yo recién les comentaba, en el año 2015, bueno, y tiene un transcurso de audiencia pública, bueno, siempre son procesos un poco largos, a veces un poco complejos, pero además si pensamos que en el medio ocurrieron todos estos episodios de inundación, que inclusive, digamos, motivaron un cambio en la cota de seguridad, un desplazamiento de la cota de seguridad para la ciudad de Paysandú, que hasta ese momento era de 5,50, un metro más alto a 6,50. En ese marco de tiempo, digamos, es lo que yo les comentaba, nosotros empezamos a trabajar con la Intendencia de Paysandú en el año 2018, apoyando todo este proceso, ahora vamos a ver en qué cuestiones,
Y además, también desde el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, empezamos a gestionar un proyecto también de adaptación al cambio, de implementación de acciones, porque el proyecto del que yo les estoy hablando y que yo soy la coordinadora es un proyecto vinculado más a estudios técnicos, a cuestiones más de capacitación y de capacidades, pero también implementamos un proyecto que es de implementación de acciones, de obras, con el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, que ahora les voy a hablar. Entonces, de alguna manera, esto es un ejemplo de conjunción de acciones del gobierno nacional, del gobierno local, con fuentes de financiamiento de cooperación internacional, que, bueno, que hacen de alguna manera que se pueda transformar los territorios. Yo recién les comentaba el plan local de Paysandú. Bueno, justamente lo que de alguna manera el plan local busca es un modelo territorial de desarrollo sostenible, y bueno, mediante acciones que tienen que ver con la planificación del territorio, ¿no? y intentar incorporar el cambio climático a esa planificación para anticiparse a las problemáticas que son cada vez más complejas y de futuro, ¿no? Como recién comentábamos, y también con importantes medidas vinculadas a la gestión, vinculadas a programas, a proyectos, acciones y a líneas de financiamiento, que es un poco esto que yo les comentaba también. Entonces ahí se elabora, digamos, con esa nueva cota de seguridad, el nuevo mapa de riesgo para la ciudad de Paysandú. Este es el mapa de riesgo que yo estoy mostrando, donde se establecen zonas rojas, justamente donde en realidad se establecen acciones de transformar, acciones de relocalización y de resignificación del suelo. La zona roja es justamente zonas donde no se puede urbanizar, entonces hay que, y en Paysandú son zonas de alta vulnerabilidad social, esto que yo les mostraba recién en la foto. Entonces ahí hay que hacer acciones de relocalización y de resignificación de ese suelo y de alguna manera tratar de evitar que la gente vuelva a sentarse en esos lugares de riesgo. Zonas de riesgo medio, que es el que está pintado en anaranjado, donde en realidad lo que se busca es mitigar los efectos de la inundación y proponer acciones de adaptación de las edificaciones y de aumentar la resiliencia en esas edificaciones. Y allí vemos en estas manzanas pintadas de anaranjado, es esta zona patrimonial anexa al puerto de Paysandú, que yo recién les mostraba algunas fotos, que es la calle Brasil, si ustedes conocen seguramente, y bueno, y toda la zona aledaña a la avenida Brasil, que llega hasta el puerto. Y después, bueno, zonas de riesgo bajo, que es la anaranjada, donde lo que se proponen son medidas más vinculadas a la alerta temprana. Si hay infraestructuras importantes o críticas para la ciudad, se propone su reubicación. Y bueno, y después también zonas no urbanizables de protección de los humedales, como esa faja de alguna manera de resignificación y de recuperación de servicios ecosistémicos. Se establecen también, esto que están en color más celeste, más clarito, toda una zona de conflictos de drenaje fluvial, que son muy importantes en la ciudad de Paysandú, que están marcadas acá con estos colores más celestes claros, que ustedes ven que están como dispersos por toda la ciudad. Y bueno, y también padrones afectados por cañadas. Bueno, y a partir como de este escenario, digamos, y de este mapa de riesgo que se realiza y que de alguna manera obliga a realizar acciones vinculadas a la gestión del territorio, como yo les decía recién, tanto de planificación como de gestión, este mapa intenta como resumir todas esas acciones que se comenzaron a realizar a partir de allí. En rojo está la reubicación, ya están realizados, digamos, comenzaron a hacerse reubicación de viviendas que estaban en la zona roja, en zonas de alta vulnerabilidad, como les comentaba. Estos son los puntos rojos que, en terrenos más seguros, más altos, digamos, alejar a las familias, a la población de esas zonas de riesgo alto. Luego, lo que tiene que ver con la zona anaranjada, bueno, el tema de los accesos al puerto y el tema de buscar fondos para poder mejorar esas viviendas, hacerlas más resilientes a la inundación, esas viviendas que yo les decía que es un stock de viviendas
consolidado y patrimonial, en la mayor de los casos, y en verde todas esas acciones más como de resignificación y de regeneración ecosistémica vinculada al bañado, a las zonas aledañas a los cursos de agua. Este planito también muestra las obras estas de acceso al puerto que se realizaron, la rotonda, digamos, que se hizo acá también, como para canalizar lo que es todo lo que es el tránsito pesado de acceso al puerto. Y bueno, y además también recién les comentaba de este proyecto binacional que Uruguay también postuló junto con Argentina. Esto es un proyecto para localidades en las dos márgenes del río, Fray Ventos, Gualeguaychú, Paysandú, Colón, Salto, Concordia y Bella Unión, digamos, las 4 ciudades del Uruguay aquí están. Tenés 5 minutos. Bueno, es un proyecto que en realidad lo que busca es proponer un fondo rotatorio para la mejora de las viviendas en la zona del puerto, hacer un proyecto de resignificación de esta zona, que es la zona de Unión Portual y Ledesma, para recuperación de servicios ecosistémicos en la planicie de inundación, y bueno, y otras acciones vinculadas más al plano social con las familias relocalizadas. Esto es una foto justamente de las relocalizaciones, de las nuevas viviendas. Aquí se muestra ya una de las obras ya realizadas, que es el Parque La Chapita de Paysandú, eso que yo les mostraba antes, donde existían esas familias de alta vulnerabilidad social, hoy ya están relocalizadas en zonas seguras, y allí ya se construyó con fondos de OPP un parque urbano para la ciudad. Y bueno, y recién les hablaba también de este trabajo vinculado a las viviendas, lo voy a pasar medio rapidito, donde la idea es realizar propuestas concretas de cómo mejorar esas viviendas a partir de un estudio tipológico, según, de alguna manera, el nivel al que alcanzaría el agua. Se proponen acciones para evitar la entrada de agua, o acciones para resistir el agua, con, por ejemplo, construcción de entrepisos. Todas estas acciones, elevar el nivel de piso terminado, elevar los electrodomésticos. Cuando el agua ya llega a cotas mayores, bueno, cómo tolerar esa llegada del agua de repente con un segundo nivel en la vivienda. Todas esas propuestas fueron costeadas, se realizaron cartillas técnicas para justamente ejemplificarlas y proponer las soluciones. Se hizo un fondo rotatorio, se hizo un reglamento operativo, digamos, para el fondo rotatorio, para hacer una propuesta de financiamiento de esas viviendas, que ahora van a poder ser financiadas, como yo les decía, por el proyecto binacional. Y también algunas medidas vinculadas justamente a adaptación de espacios públicos, como puede ser colocar luminarias con paneles fotovoltaicos, elevar la acometida de la red de UTE en las viviendas para que no estén expuestas al momento de la inundación. Y por otro lado, y con esto termino, se hizo un convenio con CENUR, con la FADU de UDELAR del litoral norte, digamos, con Salto, con la licenciatura de Diseño Integrado. El segundo semestre del año pasado hubieron estudiantes haciendo propuestas para el diseño del parque costero inundable, que acá ven una foto. Esto es la obra nueva de acceso al puerto. Esto sería toda la pieza, que son 40 hectáreas, donde la idea es hacer una regeneración de la calidad ambiental, de los ecosistemas degradados, que se contemple la dinámica ribereña, la recuperación de la función de amortiguación de esos bañados y de esos ecosistemas, y su relacionamiento con la ciudad. Esto es, se hizo un diagnóstico participativo, donde la idea fue trabajar con las instituciones del barrio, que hay amplias instituciones aquí en la zona, digamos, vinculada a este barrio, y un anteproyecto que en este momento está siendo considerado por las nuevas autoridades de la Intendencia para ver de alguna manera cuál de las opciones se toman para su ejecución, su financiamiento por el Fondo de Adaptación. Bueno, yo por acá me quedo, muchas gracias, espero haber cumplido con el tiempo, Fernando, y estoy atenta a las preguntas o a los comentarios. Exactamente cumpliste con el tiempo, 20 minutos justitos, incluida la presentación tal cual nos quedamos.
Muy bien, muy linda la presentación. Muy linda la presentación. No hemos recibido preguntas por ahora, pero supongo que van a ir llegando a medida que avancemos con la conferencia. Yo naturalmente estuve tomando muchas notas de lo que dijo Yuri, lo que dijo Hein, lo que dijiste tú. Y entonces, por tanto, voy a darle la palabra a Sergio Gorriarán y después llegamos al final. Sergio Gorriarán es actualmente el presidente de la Comisión Directiva de la Corporación Uruguaya de Prácticos de Río, habiendo integrado esta comisión desde el año 2013. Egresó de la Escuela Naval como oficial de la Marina Mercante en el año 1989, navegando desde 1990 al año 1998 en buques de ultramar, de empresas como Montemar, Botaki y Baran Lines, Clipper en portacontenedores y petroleros y buques de carga en general. Desde el año 1998 al 2007 fue capitán de pesca en Fripur, ingresando ese año como práctico de río, habiendo realizado a la fecha más de 1000 pilotajes en la zona del río Uruguay, Río de la Plata y litoral marítimo oceánico. Es instructor de OMI, o también en inglesismo, y actualmente el encargado de los cursos de actualización para los prácticos de río en actividad, de acuerdo a la norma IMO A960. Cursó especializaciones relacionadas con el pilotaje en institutos náuticos como MITAX de Baltimore y en Río de Janeiro y Buenos Aires. Adelante, Sergio. Bueno, buen día a todos. No sé cómo me escuchan. Escuchamos bien. Bueno, como me presentaba Fernando, soy capitán mercante. Y digamos, el nombre de la corporación que integro es del río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico. Para los que no saben, el práctico es un asesor de los capitanes, llegan a nuestras aguas, a nuestras terminales. El práctico, desde el momento que sube, toma el control de la navegación. Acá en Uruguay hay 2 zonas de pilotaje, que una son todas las que ocupa la corporación y otra zona que es el Puerto Montevideo, que tiene su sociedad de práctica. La actividad en Uruguay está regulada por la ley 16.595 del año 94 y reglamentada por el decreto 308 del año 1986, que viene a ser el Reglamento General de Práctica. Es un sistema de turno rotativo y obligatorio y por lo tanto, cualquiera de los 34 prácticos, somos 34 que integramos la corporación, realiza la tarea de navegar el río Uruguay en cuanto le corresponda. Como es una lista de turno rotativa, o sea, para mantener la idoneidad, el práctico no elige el barco que le toca, sino que va al que le toca según la lista. Entonces, eso lo que permite es que todos los prácticos tengan idoneidad. O sea, no hay prácticos exclusivamente del río Uruguay, ni del Río de la Plata, ni del litoral marítimo, sino que todos realizan todas las tareas. Bueno, el tema que nos convoca, y bueno, desde ya estoy muy agradecido a los organizadores que nos hayan participado. A nosotros nos incumbe muchísimo porque en el río Uruguay es donde están las terminales, de donde provienen y a donde van la gran mayoría de los buques que nos toca pilotear. Y un gran porcentaje de las exportaciones de nuestro país salen por esas terminales ubicadas en el río Uruguay. Siempre repito, y no soy muy original, que nosotros aplaudimos todo incremento de las cargas, granos, proyectos, que haya nuevos puertos, nuevas terminales, pero si no existen buenos canales por donde llevarlas es inútil el esfuerzo. Y es como, robo una frase, que es como construir una superautopista y tener que llegar a ella por caminos de barro. Por eso los puertos se piensan de manera integral, teniendo en cuenta todo lo que se ha nombrado ya en este seminario y que se va a seguir nombrando, que es la interacción entre el puerto y la ciudad, el impacto en el trabajo de los habitantes, el impacto ambiental, toda la afectación a la fauna, a la flora, contaminación, etc. Pero tan importante como ellos es que haya buenos canales que nos conecten, que sean adecuadamente profundos y anchos para el buque de diseño del puerto, que estén bien mantenidos y balizados, porque cuando hablamos de canales intervienen muchos actores y muchos factores, no solo el diseño, el ancho, la pendiente,
el diseño de las curvas, sino también mantener la profundidad, tener cartografía actualizada y, más que importante, el balizamiento. Y entonces acá intervienen muchos actores, cada cual en su área. Y el río Uruguay, por ser un río binacional, tiene una complejidad mayor a la hora de interactuar esos actores. No es lo mismo un canal que pertenezca a un solo país, como existe en Europa, a un canal binacional como el nuestro, un canal que tiene más de 3 países, como puede ser el río Amazonas. Ahí no solo intervienen cancillerías, las delegaciones, como en este caso ante la CARU, las armadas, sino también organismos que no tienen nada que ver con la navegación, como los encargados de la energía eléctrica de los países. El río Uruguay tiene 2 cables que lo cruzan en la zona navegable, y ahora, por ejemplo, uno de ellos, que es el que está enfrente al Paysandú, que permitía unos 30 metros de pasaje, ahora está permitiendo unos 25 metros. Entonces, una solución podría involucrar que hablen hasta los 2 entes eléctricos de los países. Reglamentariamente, la navegación del río Uruguay está dispuesta por lo que indica el estatuto, que fue creado en el 26 de febrero del 75, inspirado en el Tratado de Río de la Plata, que se complementa con el Tratado de Límites, el SICO-SENARU, que es el sistema de control para la seguridad de la navegación, y principalmente el digesto sobre el uso y aprovechamiento del río Uruguay. En cuanto al estatuto, se establecen las disposiciones relativas a las obras, al dragado, balizamiento, contaminación, recursos y practicaje, entre varios más. En cuanto al practicaje, se determina en el capítulo 3 la nacionalidad del práctico, dependiendo del puerto de procedencia o destino. Si sale de un puerto uruguayo, en el sistema, sea Río de la Plata, Río Uruguay, o se dirige a un puerto desde el exterior a un puerto uruguayo de nacionalidad uruguaya. Viceversa, si los puertos son argentinos, incluyendo en esto el río Paraná como parte del sistema, o sea, un barco que sale del río Paraná va a Fray Bentos, lleva a un práctico argentino. El digesto, a su vez, es el más importante a mi entender, porque contiene toda la reglamentación más específica en cuanto a la navegación. Tiene 6 capítulos que incluyen disposiciones para la navegación, disposiciones especiales para los pasos, disposiciones especiales para la navegación en los puentes San Martín y General Artigas, y disposiciones para la navegación de remolques y convoyes. Dentro de las disposiciones para la navegación se encuentra lo relativo a las comunicaciones y control de la navegación, que está desarrollado por el SICO-SENARU, en el que participan las prefecturas de los 2 países según la zona y la época del año. En cuanto a jurisdicción relativa a policía y siniestros entre buques, la jurisdicción corresponde a la República Argentina cuando el buque involucrado tiene bandera argentina, o cuando buques de terceras banderas naveguen aguas abajo, y es jurisdicción uruguaya, y viceversa, cuando tiene bandera uruguaya y navegue aguas arriba. Describiendo un poco más a fondo lo que hace a la navegación, el río Uruguay es un curso navegable en su mayoría, con profundidades naturales y zonas denominadas pasos, que por sus características, sea su ancho, profundidad o fondo, lo hacen un tramo de especial cuidado y atención al transitarlo. También de especial atención en relativo al balizamiento, dragado, mantenimiento y actualización de datos cartográficos. Yo voy a hacer una aclaración acá en el medio que yo me voy a referir más al tramo que nos ocupa a nosotros los prácticos, es el tramo navegable con buques de mediano porte y gran porte, que es hasta el puerto de Paysandú. Bueno, hablando de los pasos, están descritos en su totalidad en el capítulo 3 del digesto. Ahí dice de qué kilómetro a qué kilómetro va, qué es lo que provoca su peligrosidad, qué tipo de fondo tiene, y si los buques que lo transitan en sentidos opuestos tienen visibilidad mutua. Además, en este capítulo hay un dato muy importante para nuestra rutina diaria en la navegación, que es el margen bajo la quilla. Esto es la distancia mínima que tiene que haber entre el casco del buque y el fondo. Según la reglamentación, es 30 centímetros para cuando el río esté en creciente y 60 centímetros con el río en bajante. Por lo general, siempre se toman los 60 centímetros porque el río siempre prácticamente está en bajante. Este dato nosotros lo cotejamos con lo que llamamos las determinantes. Las determinantes es la profundidad mínima en el tramo determinado. En el río Uruguay, las autoridades correspondientes de los 2 países
actualizan esta información periódicamente en cada uno de los pasos que componen el río. Y nosotros los prácticos, así como los vaqueanos y los patrones, toman la información esa, programan su navegación cotejándola con el calado del buque y las alturas de marea en puntos clave. El río en los últimos años aumentó su profundidad por campañas de dragado, ¿no? Por ejemplo, al sur de Fraiventos había una determinante de 5,80 metros hace unos años, hace 5 o 6 años, y hoy hay casi 7,10 metros. Entonces, ¿qué pasa? Antes, esos 5,80 metros, si había una profundidad a 20 metros del canal de 7,40 metros, por decir un número, no había inconvenientes porque los buques venían en no más de 5,80 metros. Entonces, entre los 60 centímetros que nos tomábamos y las alturas de marea, teníamos más de 2 metros abajo de la quilla. Entonces, no era necesario mucha necesidad de datos en las cartografías, mucha densidad de datos por fuera de los canales, porque no había problema. Hoy en día, al tener 7,10 metros, esos 7,40 metros sí se convierten en un problema y son un peligro. Entonces, notamos que la densidad de datos en las cartografías no eran suficientes. Entonces, nos pusimos en contacto con el SOMA, que es el Servicio de Hidrografía de la Armada, y bueno, hemos encontrado muy buena receptividad para realizar relevamientos de más densidad, no solo los pasos críticos, sino en todo el río. Esos datos luego nosotros los transferimos a las cartas de navegación electrónica, que son las que usamos en nuestro trabajo. Hoy en día, la gran debilidad del sistema de navegación Río Uruguay está en el balizado, en su mayoría, o casi en la totalidad, en las boyas que son propiedad de la República Argentina. Hay más de 100 boyas apagadas, corridas o faltantes, infilaciones destruidas, etc. Esto impide ya hace varios años la navegación nocturna, con buques de porte, con todos los inconvenientes y costos que eso genera, ya que, aunque hoy nosotros contamos, y eso avanza muy rápidamente con navegación electrónica y con herramientas que van mejorando día a día, la referencia de las boyas sigue siendo muy importante para nosotros. Por eso, tanto una como otra son llamadas ayudas a la navegación, no sustituye una a la otra, sino que se complementan. Y bueno, vemos y recibimos con agrado el anuncio que hace unos días hizo la Armada Argentina de que comenzará a encargarse de regularizar el balizamiento. Bueno, yendo a la descripción del río en cuanto a terminales, comienza el kilómetro 0 del río Uruguay, al norte. Tenemos en el kilómetro 5 a Nueva Palmira. Nueva Palmira cuenta con 7 puntos de atraque. La terminal Navíos, con 2 puntos de atraque, con barcos tipo Panamax, y donde se carga granos y minerales. Después viene el muelle de la ANP, o el muelle oficial, que junto a la terminal de TGU, constituyen 2 puntos de amarre para carga y descarga de granos, carga de granel o carga líquida. Muchos fertilizantes se está trayendo estos últimos años. El muelle de Ontur, que viene más al norte, que es el muelle que construyó en su momento la fábrica de celulosa de UPM. En su parte exterior carga justamente celulosa que proviene de barcazas desde UPM, y eventualmente carga a granel. Y después tiene un muelle interior donde recalan buques de porte menor que realizan reparaciones, algún buque de proyectos, dragas. El puerto cuenta también en su dársena con 4 puntos de fondeo para buques de porte que esperan muelle, y aparte tiene un sistema de boyas de amarre de barcazas en la parte más o menos profunda, que amarra principalmente las barcazas que provienen con granos desde el Paraguay, granos o hierro del Paraguay. Como particularidad, Nueva Palmira tiene, por la buena profundidad que tiene frente a los muelles, que hay unos 25 metros de profundidad, periódicamente se utiliza la dársena para realizar maniobras con buques semisumergibles que transportan remolcadores o barcazas. Los mismos llegan, se sumergen, se saca la carga con los remolcadores que tenemos en Nueva Palmira y se vuelve a reflotar. Estas son maniobras que requieren de muchas horas y que también tienen asistencia de un práctico. En resumen,
bueno, por la buena profundidad al pie de muelles y en su dársena Nueva Palmira, permite cargar los buques hasta el calado máximo del canal Martín García, que es 10 metros 36. Siguiendo para el norte, en la proximidad del kilómetro 25, fuera del canal principal se encuentra Puntas del Arenal, que es una zona profunda, relativamente ancha, que fue inicialmente marcada como un punto de fondeo y espera, pero hace unos años fue utilizada como zona de transferencia de carga, principalmente hierro y granos, donde había amarrados a boyas dos buques grandes, los buques de porte, el Don Miguel y el Antwerpen, que por un lado por una banda recibían carga de barcazas, y por la otra banda la transferían a buques oceánicos, buques que venían, amarraban ahí, con práctico también, y se les pasaba la carga. Bueno, esta operativa dejó de funcionar hace un par de años, por motivos económicos, pero bueno, últimamente ha habido algún interés de algunas empresas utilizarla nuevamente como zona de transferencia de cargas líquidas. Todavía no se ha concretado ese proyecto. Llegando al kilómetro 100 tenemos el puerto de Fraiventos, que tiene dos muelles, muelle de ultramar y muelle de cabotaje, que son utilizados para cargas generales, troncos, hoy principalmente troncos, granos, y también eventualmente fue utilizada como un lugar de espera para pequeños cruceros. 5 minutos, Sergio. Sí. O pesqueros mientras estaban acá. Unos metros antes del puente General San Martín se encuentra la terminal Orión, que es la terminal de la fábrica de celulosa de UPM. Hoy está recibiendo aparte maquinaria para la fábrica nueva. Está construyendo. Tiene una especie de galpón también que recibe dos barcazas para carga de celulosa protegidas por el clima. Bueno, después tenemos el puente General San Martín, que tiene 42 metros de gálibo para buques que pasan hacia el norte. En su momento, enseguida del puente, estaba la terminal de Bopicuá, que se utilizaba para madera chipeada, y hoy está utilizado para cargar troncos para la terminal de Montes del Plata. Hasta aquí, desde el 1036 de Nueva Palmira hasta el puente, la determinante es 7 metros 06. A partir de aquí empieza la zona más bonita, a mi entender, para navegar, que es la zona entre islas de la República Argentina y uruguayas, y los pasos, que son bastante angostos en relación a lo que teníamos de aquí para abajo. En el kilómetro 170 teníamos un cable, como le nombraba, y en el kilómetro 187 llegamos a Concepción del Uruguay, que recibe buques de porte de carga líquida como graneleros. Desde el puente General San Martín hasta aquí, la profundidad mínima es el paso San Genaro, que es en el kilómetro 158 y es 6 metros 77. Unos 6 kilómetros más al norte está la determinante, en el paso Casablanca, que es de fondo de piedra y recientemente dragado, para sustituir el paso Almirón, que por su configuración hacían muy difícil de mantener. La determinante ahí está en 5.43 y hoy es lo que limita el acceso a Paysandú. Esa determinante no permite buques muy grandes. Paysandú cuenta con un puerto comercial para buques de mediano porte, y al norte, antes de llegar al puente General Artigas, una boya para recibir hidrocarburos que pertenecen a ANCAP, que lleva a través de barcazas y con su remolcador, que fue construido en Uruguay. Esto es un resumen de lo que refiere a navegación en el río Uruguay, lo que refiere a buques de porte grande y mediano. Es lo que, bueno, a nosotros como prácticos nos compete. Como perspectivas, o mejor dicho, como expectativas, esperamos que los compromisos relativos al balizamiento se cumplan en un breve plazo, volviendo a ser operativa la navegación nocturna. Que se mantengan los canales y los pasos dragados a las profundidades que luego se publican. Si hoy marco una profundidad mínima, la publico y no se vuelve a realizar una batimetría por mucho tiempo, el río se anega y las profundidades disminuyen. Esto hoy se está realizando regularmente por las campañas que hacen entre la CARU y los servicios hidrográficos de las armadas de ambos países. Que se realicen los relevamientos y se traduzcan con mayor densidad de datos en las cartas electrónicas, lo que hoy está en camino de concretarse. Y por otro lado, nos parece importante que cada vez que se tenga intención de realizar modificaciones a los canales, dragado, balizamiento, puertos nuevos, sería muy sano
y se hace, a veces sí, a veces no, consultar a los que día a día transitamos los mismos. No me refiero solo a los prácticos, sino también a los vaqueanos, a los patrones de las barcazas de cabotaje, que son los que sufrimos a veces el río. El río, por sus profundidades actuales, permitiría sin duda la navegación de un sistema de cabotaje, barcazas o buques pequeños, lo que reactivaría, si hay cargas disponibles, a la Marina Mercante Uruguaya. Bueno, esas expectativas, si cumplidas, nos permitirían así entonces tener las mejores perspectivas para el futuro de la navegación y todo el sistema portuario del río Uruguay. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Muy linda la presentación, muy linda la exposición. Tendríamos ahora a Lida Alves, que ayer estuvo con nosotros en la reunión de prueba. Ayer estaba con fiebre, sintiéndose bastante mal. Ya había tenido COVID, así que posiblemente es una recaída, pero nos advirtió que posiblemente hoy no iba a poder estar con nosotros. Entonces, como tenemos un poquitito más de tiempo, y como además los expositores, las expositoras, se mantuvieron estrictamente a los tiempos que le pedí, puntualmente todos, la verdad que quiero agradecerles. Yo quisiera aprovechar el tiempo, antes de hacer un resumen, que me hice algunas notas, para hacerle una pregunta a cada uno de los expositores. En particular a Yuri, no sé si me está escuchando ahora. Perdón, Fernando. Sí. Estoy acá. Ah, estás acá. Ah, muy bien. Bueno, Olivia, entonces te iba a presentar. Me alegro que estés mejor. Yo estaba anunciando que no ibas a estar. Sí, no, perdón. No me pude conectar antes porque estaba en otra reunión, pero está, perdón. Espero que nos tengas con fiebre y gracias por el esfuerzo de estar a pesar del tema de salud. ¿Ok? Entonces, estoy mejor. Estoy mejor, muchas gracias. Olivia Alves es ingeniera civil con perfil hidráulico ambiental y es especializada en drenaje urbano con foco en la aplicación de medidas de drenaje sostenible. Tiene más de 10 años de experiencia profesional en el sector privado como consultora y en el sector público como ingeniera de proyectos de drenaje y saneamiento de la Intendencia de Montevideo. Durante su doctorado en la Universidad Técnica de Delft en 2020, se dedicó a investigar cómo seleccionar, comparar y combinar medidas de drenaje verde y grises en espacios urbanos para mitigar inundaciones y alcanzar beneficios múltiples. Su objetivo es trasladar este conocimiento a la práctica para solucionar problemáticas relacionadas con el agua y asegurar espacios urbanos más seguros, habitables y resilientes. Actualmente, Alida es investigadora en la Universidad de Wageningen, espero haberlo pronunciado bien, en los Países Bajos, donde continúa estudiando el uso de infraestructuras sostenibles para solucionar el problema de cantidad y calidad de agua. Nos va a hablar del uso de infraestructuras verdes para lograr ciudades adaptables. Adelante. Gracias. Bueno, estoy compartiendo pantalla. ¿Ven bien esto? Hola. Lo vemos. Adelante, Elida. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como bien dijo Fernando, yo terminé mi doctorado el año pasado en TU Delft y esta presentación se basa en mi investigación durante ese doctorado. Y bueno, voy a hablar en particular de la gestión de aguas pluviales en ciudades, en desarrollos urbanos, con énfasis en el uso de infraestructuras verdes. Primero voy a hablar un poquito de las causas del problema. La primera es el exceso o el aumento excesivo de la urbanización en las últimas décadas. La población urbana hoy es mayor al 50% de la población mundial, o sea, más del 50% de la población mundial vive en ciudades, y se espera que este número aumente al 66% para el 2050. ¿Cuál es la problemática a partir de esto? Bueno, a partir de esto, cuando pasamos de un espacio natural a un espacio urbano, tenemos menor infiltración, entonces tenemos mayor escurrimiento de aguas pluviales. O sea, cuando llueve tenemos más agua en la que debemos gestionar para evitar inundaciones. Otra causa esperada, en particular en las siguientes décadas, es el efecto del cambio climático. Se espera que para fines del siglo XXI, en varias regiones del planeta, el agua de lluvia, el escurrimiento que tengamos que gestionar,
crezca 10, 20 y hasta 40% en algunas regiones. Entonces vamos a tener más lluvia, o sea, más agua de lluvia para gestionar en espacios más urbanizados, menos permeables, entonces vamos a tener bastante más escurrimiento que gestionar. Las consecuencias de esto, en primer lugar, hablando de drenaje, es que vamos a tener una mayor presión sobre el sistema de drenaje, y en particular vamos a tener una mayor presión en ciudades costeras por el aumento esperado del nivel del mar. Entonces, esta problemática es aún mayor, si se quiere, en ciudades costeras. La primera consecuencia es el aumento en la frecuencia de inundaciones, pero en realidad las ciudades enfrentan también otros desafíos. Enfrentan desafíos como la escasez del agua, problemas de calidad de agua, estrés por calor, descargas de los sistemas de saneamiento combinados, o sea, descargas de aguas contaminadas a los cursos de agua superficiales, lo que implica riesgo sanitario. Las soluciones tradicionalmente para esta problemática han sido soluciones que llamamos soluciones grises, o sea, soluciones como tuberías, como canales revestidos, soluciones que, bueno, que ya han sido usadas durante muchas décadas, están probadas y que tienen ventajas. Sabemos que son soluciones confiables, que ya se han probado y sabemos que funcionan, tienen métodos de diseño que son conocidos y tienen alta aceptación técnica y social, o sea, son bien aceptadas por los técnicos y por la sociedad. Pero también tienen desventajas. Estas soluciones presentan un enfoque para solucionar solo un objetivo, y este es captar el agua y conducirla fuera de la ciudad lo más rápido posible. Por otro lado, son sistemas poco flexibles. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros pensamos que vamos a tener cierta cantidad de agua dentro de 30, 40, 50 años, el horizonte de diseño de nuestra estructura, construimos una tubería, la enterramos para esa cantidad de agua, pero resulta que después no es esa la cantidad de agua, es más. Es poco flexible, nosotros ya no podemos cambiar, esa tubería está enterrada, y es muy difícil volver atrás cuando se toma una decisión. Eso quiere decir cuando hablamos de que son sistemas poco flexibles. Por otro lado, tenemos los sistemas de drenaje urbanos sostenibles o sistemas verdes. Sistemas urbanos de drenaje sostenible, perdón, o sistemas verdes. Estos sistemas son relativamente nuevos, se vienen usando hace pocas décadas. Tienen ventajas, en particular que se orientan a múltiples beneficios. Podemos alcanzar múltiples beneficios de su aplicación y, por lo tanto, atacar varios de los desafíos de los que hablábamos antes. Son sistemas flexibles, con alta capacidad de adaptación, y esto es en particular porque son sistemas descentralizados, son estructuras que podemos aplicar en varios lugares en la ciudad, entonces los podemos construir en etapas. Esta etapabilización de la obra nos permite adaptar. Si entonces lo que esperábamos no sucede, podemos adaptar sobre la marcha. Pero también tienen desventajas. Tienen baja confiabilidad frente a eventos extremos, o sea, lluvias muy, muy grandes, no funcionan bien ante esos eventos. Tienen métodos de diseño que están aún en desarrollo. Estas infraestructuras aún están siendo probadas, su eficiencia, o sea, se están construyendo y se está evaluando cómo funcionan. Y no son fácilmente seleccionados por los tomadores de decisiones. En particular hay muchas incertidumbres, como el mantenimiento. Ya se sabe cómo limpiar una tubería, y las instituciones están preparadas para hacerlo, pero en el caso de infraestructuras verdes, bueno, se está evaluando, se sabe cómo mantenerlos, pero bueno, a veces las instituciones no están preparadas, o a veces no se confía en que ese mantenimiento sea efectivo. Pero como yo decía antes, la principal ventaja es que ofrecen múltiples beneficios. Y como puse acá, la lista de los posibles beneficios es muy larga. En particular, además de la reducción de inundaciones, una que yo entiendo que es muy fuerte el beneficio, y que varias ciudades están aplicando estas medidas para ello, es la reducción de los vertidos de los sistemas combinados de saneamiento.
Pero bueno, también hay otros como la reducción del estrés por calor, o el ahorro de energía y agua, o la mejora de la calidad del aire y del agua. También está el beneficio de que se generan espacios urbanos más atractivos, con posibilidad de generar espacios de recreación y cohesión social. Y bueno, tienen todo un componente paisajístico que las medidas grises no tienen. Pero entonces, bien, el objetivo no es medidas verdes, solo medidas verdes. El objetivo aquí es, hay que combinar las medidas verdes con las medidas grises. Combinando estos dos sistemas podemos obtener la robustez y confiabilidad de las medidas grises ya conocidas frente a lluvias extremas, pero también podemos obtener los múltiples beneficios que ofrecen las medidas verdes para las ciudades. Pero como estas son medidas que se aplican en superficie, también tenemos nuevos desafíos a la hora de implementarlas. Requieren un enfoque multidisciplinario para su diseño. Ya no solamente tenemos que ver la cantidad de agua y cómo la conducimos, ahora también tenemos que tener en cuenta otros componentes, por ejemplo, paisajísticos. Es necesario involucrar a los habitantes en la toma de decisiones. Otra vez, al ser medidas en superficie, es muy importante tener en cuenta la opinión de las personas que van a vivir cerca de esa infraestructura. Hay que considerar otros usos del espacio público y considerar factores paisajísticos. En cuanto a estos últimos, el penúltimo punto, lo de los otros usos del espacio público, las fotos tratan de mostrar eso. Esto es una medida, una cuneta con laminación, que son cunetas en general grandes, y bueno, ocupan bastante espacio. Entonces en este caso vemos que tenemos la calle, tenemos la cuneta y no tenemos ningún espacio peatonal. Y bueno, entonces es muy importante considerar todos los usos y todos los actores que va a haber en ese espacio urbano a la hora de diseñar y de implementar estas medidas en superficie. Bueno, algunos ejemplos de ciudades que están usando estas infraestructuras, yo tomé 3 porque bueno, son ejemplos que conozco y que me parece que están muy bien, pero hay muchos otros ejemplos. Uno es Rotterdam, donde la municipalidad tiene un equipo que trabaja muy cercano a los habitantes para diseñar, implementar y mantener estas infraestructuras. Las fotos muestran un caso en particular que tuve el gusto de conocer, que es una plaza. La municipalidad tenía 2 problemas ahí. Tenía un problema de drenaje, de capacidad de las tuberías, pero también tenía un problema de cohesión social. Es un barrio de inmigrantes donde la gente no se relacionaba muy bien. Entonces lo que hacen es construir, toman el agua de todos los techos alrededor de la plaza, los conducen a la plaza, la conducen al agua a la plaza, generan esa amortiguación que se ve ahí, con eso alivian el sistema de drenaje, pero también construyen una huerta urbana y logran que la gente use el espacio, sea un lugar de encuentro, sea un lugar de interacción. Y bueno, la verdad que estaban muy contentos, funcionó muy bien y es un lugar lindo también de ver. Como este hay muchos otros ejemplos en Rotterdam, este es uno en particular. Otro caso es el caso de Seúl, donde este ejemplo es un icono que aparece mucho, que es una zona administrativa donde existía un curso urbano entubado y no era visible, que es la foto superior a la izquierda. Una zona muy gris, muy llena de autos, insegura, la gente no era muy amigable con el ciudadano. Se recupera la zona creando un espacio de esparcimiento, desentubando ese curso de agua. Entonces lo que logran 2 cosas. El curso de agua ahora tiene más espacio, entonces si hay un exceso de agua no van a tener una inundación porque dejaron más espacio al curso de agua para manejar ese exceso. Y por otro lado generan un espacio verde que la gente usa y usa mucho, en particular en verano. Entonces las personas están trabajando en las oficinas y a la hora de comer se sientan cerca del agua y a la sombra a almorzar. Es un lugar muy lindo. Y por último el ejemplo de Nueva York, que bueno, también es una ciudad representativa en este tema. Vienen aplicando estas medidas hace años y tienen un plan de largo plazo para la aplicación, un plan muy ambicioso. Y bueno, es una ciudad muy urbanizada, entonces es un buen ejemplo de que estas medidas funcionan en ciudades realmente densas, ¿no? Con alta densidad de población.
Bueno, algunas conclusiones. Primero que el aumento de la urbanización y la amenaza del cambio climático, si bien son desafíos, hay que verlos como una oportunidad para cambiar a sistemas de drenaje más adaptables. Nos ofrecen esa oportunidad. Por otro lado, que los múltiples beneficios ofrecidos por las infraestructuras verdes deberían tomarse en cuenta a la hora de tomar las decisiones. No podemos mirar solo un objetivo, estaría mejor. O sea, estas medidas son más fácilmente elegidas si se miran todos los beneficios que se pueden obtener de ellas. A la hora de diseñarlas, implementarlas, es necesario considerar varias disciplinas y varios actores, entre otros, bueno, no solo distintos niveles de las instituciones, sino también a los propios ciudadanos, las personas que van a vivir cerca. Y por último, que el espacio urbano es limitado y enfrenta una variedad de desafíos. Es por eso que combinando infraestructuras grises y verdes podemos lograr soluciones más eficientes, soluciones que ataquen a más de un problema, ¿no? Usando un área o un lugar en el espacio urbano, podemos atacar más de un problema a la vez, y eso en ciudades donde el espacio es limitado es muy valioso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alida, por la presentación. Como decía, no tenemos aún preguntas, así que yo voy a dedicarle una pregunta a cada uno de cada uno de los expositores. Un segundito que se me movió la pantalla, pido disculpas. Y la primera pregunta se la quería pedir a Yuri, que hizo una exposición muy interesante sobre referencias a la historia, sobre la visión, la idea voluntad de fortalecer. Yuri, ¿cuáles son más o menos los planes inmediatos de desarrollo infraestructural previstos para el río Uruguay? No sé si me escucha Yuri. Bien, entonces posiblemente no lo tengamos más con nosotros acá. Quiero ver si Carola Hain está todavía on board. Carola, ¿estás on board? Sí, son aquí. Bien, perfecto. Carola, tú en tu exposición mostraste dos ejemplos, tres ejemplos sobre un desarrollo portuario que arrastra, digamos, a la ciudad, un desarrollo de ciudad que arrastra al puerto. En el primer caso era el de Rotterdam, el segundo era el de Londres, y después el tercer ejemplo que mostraste es un desarrollo balanceado que se da en el caso de Hamburgo, donde utilizaste la palabra tándem. Creo que los desarrollos balanceados son más fáciles de comprender porque de alguna manera las dos cosas van creciendo juntas. ¿Me entiendes, Carola, si te hago la pregunta en español? ¿O prefieres que después la traduzca al alemán o al inglés? Está bien, hazlo en español y pues veo si lo entiendo bien. Bien, perfecto. Entonces, yo pienso que los desafíos más grandes, tenemos algún caso justamente sobre el río Uruguay, de desarrollos desbalanceados, es cómo se logra que un desarrollo desbalanceado, sea puerto que arrastra la ciudad, o sea ciudad que arrastra el puerto, armonice su desarrollo para que la sociedad en su conjunto tenga beneficios de ello. En el río Uruguay tenemos el puerto de Nueva Palmira, que es un caso desbalanceado. Adelante. What I think is important, so I think to repeat your question, to just make sure that I understand it correctly. So there are different relationships between port and cities that you're dealing with, and the question is how to address this. So for what I'm suggesting is that the better we understand historic transitions. Just a minute. I'm focusing on the case where we have an unbalanced situation, not where we have the tandem situation, right? Okay. Yes, but the question is what to do then. Yeah. How to deal with it then, right? Yes. So my first thing is to understand what the respective roles and interests are. If we understand that the port is traditionally in the lead, it will not help if the city alone tries to change the situation. So if we can already identify who the strongest stakeholders are, what their tools and methods are, it may be easier to start with working with them to actually obtain change.
So in the case of an Amsterdam, where the city is stronger, or a case of a London, where the city is stronger, the city can much easier claim the port and lose the understanding of the port and just overrule the port. That's not possible in a case like Rotterdam. So once we know what these historic tools have been, we can possibly, like in a case where you say the port is much stronger, start the discussions with the port, make the port aware of the impact it has, and then start from the side of the port in rethinking the value that it has for the direct environment and the support that it will need through elections and everything else from the citizens around it. Ok. Bueno, muchas gracias, Carola. Realmente da para discutir largamente, pero quisiera hacerle también una pregunta a Mirna, si estás ahí presente, si ahí te veo. Tú hablaste mucho del caso de Paysandú, ¿no? Y dadas las inundaciones frecuentes y la importancia de la herramienta que tiene en general el plan de ordenamiento territorial para todas las ciudades, ¿no? Hay algo que no funciona realmente en el caso de Paysandú, es que tenemos un puerto en el cual se ha invertido en infraestructura, se ha invertido en muelles, se ha invertido en grúas, pero es un puerto altamente inundable. Cada tanto tenemos una inundación. ¿Es necesario repensar desde el punto de vista del plan de ordenamiento territorial la ubicación del puerto, el rol del puerto? Porque este ha sido un elemento de debate, se ha hablado de Casablanca, se ha hablado de no, que tiene que ser ahí el puerto, seguramente los prácticos, la Administración Nacional de Puertos, todos los stakeholders, todas las partes interesadas tienen visiones distintas sobre lo que debería pasar en Paysandú. ¿Ha sido una herramienta de diálogo el tema del plan de ordenamiento territorial con las autoridades portuarias? Bien, que es una pregunta bien interesante. Yo quiero aclarar que yo soy arquitecta, como tú me presentaste, no soy experta, capaz Sergio puede tener una respuesta más, o vos, digamos, Fernando, una respuesta más técnica frente a esta pregunta. En realidad, lo que nosotros hicimos en el caso de Paysandú, por ejemplo,